Suena la alarma, me despierto y tengo que ir a trabajar. El cuerpo me pesa, hago todo el esfuerzo posible y voy. Llego con la peor de las ondas y sé que tengo una tarea ahí hace una semana y la vengo postergando porque no la quiero hacer. Abro 1000 pestañas, me distraigo con el celu a cada rato, escroleo infinitamente y no llego a ninguna parte. Pasan las horas, vuelvo a casa, tarde, y me invade una insatisfacción de que no cumplí el objetivo del día. Entonces digo, bueno, voy a comer algo rico, chatarra, obviamente. Una hamburguesa, una coquita. Y no me llena. Quiero comer algo dulce, un helado, un alfajor. Tampoco me llena. Entonces digo, bueno, voy a mirar una peli o una serie. Empiezo a scrollear a ver qué mirar. Porque tiene que ser una buena peli, algo que me ponga contento cuando termino. No encuentro. Se hacen las 12. Pongo algo como para decir, bueno, voy a intentar. Empieza la peli y agarro el celu a cada rato. Ni siquiera en la peli me puedo concentrar. Termina el día, son las 1:30, termina la película, me voy a acostar y empiezo otra vez el ciclo. Es como un loop, un bucle del que se repite y hay veces que es peor y hay veces que es mejor. ¿No te suena? ¿Te pasó alguna vez? Hoy queremos hablar de eso, sobre ese loop, sobre ese bucle y ver si encontramos alguna forma de salir de ahí. Esto es Proyecto Metanoia, el viaje hacia el cambio de mente y de corazón al que Dios nos invita. Empecemos por acá y poco a poco buscaremos ir más allá. Más allá de lo superficial, sumergiéndonos en lo profundo de la vida. Hagamos muchas preguntas y vemos si encontramos alguna respuesta. Somos Pablo y Ceci, jóvenes curiosos e inquietos como vos. ¿Y vos? ¿Nos acompañás en esta búsqueda? Bienvenidos a este nuevo episodio de Proyecto Metanoia. Hoy nos preguntamos cómo salir de este loop. Y queremos darle la bienvenida a este nuevo formato porque, como se darán cuenta, hoy empezamos estos podcasts ya en formato video. Veníamos demorándonos un poco con el subir o con el tener nuevos episodios porque veníamos con toda esta preparación técnica que implica poder grabar también en formato video, así que estamos muy contentos porque implica estar un poco más cerquita, poder vernos, poder conectar a través de la virtualidad y que ustedes puedan compartir con nosotros en esta charla y en esta conversación. Así que vamos al episodio de hoy. Bueno, la idea de hoy del episodio es tratar de entender qué es ese loop, qué es ese bucle y tratar de ver si podemos salir de ahí, ¿cierto? Seguramente escucharon alguna vez hablar de la dopamina, por todos lados, por redes, en la tele, por Instagram, TikTok, lo que sea. Hay mucha información sobre la dopamina, qué es su efecto, cosas buenas, cosas malas. Entonces nosotros estuvimos indagando, investigando en el tema y vamos a tratar de explicarle lo que nosotros entendemos. La parte más científica o estricta del tema, sí tendrían que buscar a gente que estudió de eso y hay mucha información. Entonces, para poder arrancar a hablar de la dopamina, primero vamos a entender un poquito cómo funciona nuestro cerebro. Sabemos de que en el cerebro están las neuronas, ¿cierto? Que son las encargadas de hacer todo lo que hace nuestro cuerpo. Y esas neuronas se comunican entre sí a través de neurotransmisores, que son mensajeros que llevan la información de una neurona a la otra. Dentro de estos neurotransmisores hay un montón, ¿cierto? Dentro de uno de esos neurotransmisores es la dopamina. Cada neurotransmisor tiene como asignado un estilo de mensaje. Un estilo de mensaje o una actividad específica. Por eso es que tenemos distintos neurotransmisores. Está la dopamina, la serotonina, la oxitocina y un montón que, cada una está encargada de un tipo de mensaje. Entonces,
como tenemos distintos tipos de mensajes, también tenemos neuronas especializadas en una u otra cosa. Entonces ahí donde se conectan estas neuronas similares, se van generando estos caminitos de hormiga por donde circulan estos neurotransmisores, que son las vías neuronales, ¿sí? Esto yo lo entiendo así, capaz que está bien, ¿cierto? Entonces, claro, se va formando como esta autopista de circulación más fácil, digamos, ¿sabes? Ya tiene un camino trazado en nuestro cerebro de cuando pasa esto, tenemos que hacer esto, como unos pasos a seguir sería. Tal cual. Entonces, bueno, la dopamina es la encargada de llevar estos mensajes relacionados con lo que se conoce como, o el título que se le da es está relacionada más al placer. Pero no queda solamente en eso. Bueno, ahora que sabemos esto, ¿cuál es la función de estos neurotransmisores? Vamos a hablar específicamente de la dopamina, que el de la dopamina, como decía Pablito, está más relacionado al placer y tiene mucho que ver con este sistema de recompensa, ¿sí? Nos da el mensaje acerca de la anticipación y el deseo. Cuando recibimos algún premio, algo que nos marca un éxito o una supervivencia, estas neuronas, este neurotransmisor manda el mensaje de quiero más de eso. Entonces, frente a un estímulo, ¿sí? Frente a un estímulo que puede ser placentero como un chocolate, una comida rica, una notificación del WhatsApp, un me gusta en Instagram, ¿sí? Nuestro cerebro recibe esta señal y libera dopamina, ¿sí? Y cuando libera esta dopamina, lo que genera en el cerebro es este mensaje de quiero más de esto. Esto se sintió bien, quiero más de esto, ¿sí? Y frente a este quiero más, nuestro cerebro va buscando cada vez más estímulos que vuelvan a despertar esta misma sensación de placer, ¿sí? Ahora, como decíamos, en este sistema de recompensa de la dopamina, cómo funciona es cuando espero yo recibir una recompensa, libera cierta dopamina. Pero si yo recibo una recompensa que no estoy esperando, ¿sí? Como si me dieran un premio o me ganara un sorteo que no estaba esperando, se libera más dopamina. Pero ahora, cuando yo estoy de alguna manera esperando recibir un premio, esperando recibir algo y no lo recibo, lo que pasa con nuestra dopamina en nuestro cerebro es que baja. Y ahí se produce el famoso bajón, ¿sí? Y es un poco lo que va explicando este sistema que relataba Pablito al principio. Bueno, quiero más y de alguna forma me sigo sintiendo insatisfecho cuando voy y consigo eso, pero esa dopamina no es suficiente. La dopamina no es no está relacionada a la felicidad en sí, sino que a la anticipación, al deseo de querer algo. Por ahí estamos muy intoxicados en el sentido de que, o bombardeados con que la dopamina es mala, pero es muy importante para nuestra vida. La dopamina nos permite o nos da la motivación para hacer todo en el día a día, para levantarnos, para ir a trabajar, para movernos inclusive. Por eso, por ahí, bueno, no sé si es la psicóloga la que va a saber más de eso, pero la depresión está relacionada con mucha, no se diría disfunción, sino que con una reducción de la escasez de la dopamina en el cerebro. Por eso es que las personas con depresión les cuesta más hacer las cosas, por ejemplo. Después también está relacionada mucho con el aprendizaje. Por eso cuando hacemos algo y nos gusta, el cerebro lo refuerza. También está relacionada, y esto es algo muy interesante también que vi, con la motricidad fina. Justamente el mal de Parkinson, la enfermedad Parkinson, está relacionada con la falta o la mala regulación de la dopamina. Así que bueno, y la última de los puntos, lo que rescaté en lo que está relacionada a la dopamina, es la toma de decisiones, justamente de poder decidir, bueno, esto que estoy por hacer, ¿me sirve o no me sirve? ¿Me gusta o no me gusta? Entonces también está relacionado con eso. Y la parte mala de la dopamina en sí no es que es mala por sí misma, por existir, sino que más bien los picos de dopamina son los que generan el problema. Imaginemos, ¿no? Un ir al cine, ¿cierto? Nosotros vamos a tener
Imagínense en una sala de cine, una sola puertita donde al inicio de la película, antes de que comience la película, es más normal de que la gente vaya entrando de a uno, de a dos, van llegando más espaciadamente. Pero el problema está cuando termina la película, porque toda la sala llena trata de salir por esa sola puertita y se saturan ahí. No pueden salir de a más de una o dos personas por la puerta porque se va a romper la puerta o se va a romper la persona, ¿cierto? Va a explotar la persona. Y eso es lo que pasa con la dopamina. Nosotros tenemos un flujo constante que hay que mantener para ser saludables y estar motivados y estar alegres, digamos, en general. Pero estas explosiones de dopamina que tenemos a través de estos estímulos extremos hacen de que la dopamina genere picos y después cueste, digamos, los receptores de las neuronas les cuesta recibir tanta y se empiezan a cerrar. Entonces, al cerrarse o al tener la puertita más chica, digamos, el problema es que necesitamos más dopamina para poder sentir lo mismo. Claro. Por eso es que, bueno, acá en esto está basado todo lo que es la adicción misma a cualquier cosa, que como más se cierran los receptores, más necesitamos, por lo tanto más consumimos, y ahí es donde se genera esa parte mala, que es la pérdida de sensibilización, ¿verdad? Claro, se genera lo que se llama la tolerancia, digamos, frente a un estímulo, yo cada vez voy necesitando más para poder sentir el mismo nivel de placer, porque ya mi cuerpo fue generando tolerancia, entonces ya sea comida, ya sea redes, ya sea algún tipo de sustancia específica, cada vez voy necesitando exponerme más o consumir más para poder sentir, para poder llegar al mismo nivel de dopamina, de placer, ¿sí? Bueno, y lo que pasa ahí es que la dopamina podríamos decir de que es como un sistema de suma cero, ¿cierto? O sea, nosotros para estar saludables tienen que estar a un nivel. Si hay un pico, después del pico no vuelve al mismo nivel estable, sino que se reduce por debajo de ese nivel. Por eso es que tenemos eso, después de algún shot de dopamina, tenemos esos bajones importantes, digamos. Entonces ese es en realidad lo malo de la dopamina. ¿Cómo afecta esto en nuestra vida? ¿Cuáles son las consecuencias de esto en nuestra vida? El problema en sí no es la dopamina, sino que estamos saturados de dopamina, estamos intoxicados. Entonces, por ahí ahora, teniendo en cuenta todo esto, podemos relacionarlo con eso que hablábamos al comienzo del bucle, del loop. Es como que estamos en un círculo vicioso de cosas que consumimos y no nos llevan a ninguna parte y no necesitamos más y necesitamos más y necesitamos más. Entonces, ¿cómo sabemos de que estamos intoxicados o no de dopamina? Por ejemplo, si constantemente estamos viendo dónde está mi celular, viendo si hay una notificación, si no hay internet o no hay wifi, ¿cierto? Me desespero. ¿Te pasa o no te pasa? Otra pregunta sería, por ejemplo, ¿qué tanto puedo estar sin comer un dulcito? ¿O qué tanto puedo estar sin comer comida chatarra? ¿Me genera ansiedad? ¿Me genera enojo? ¿Qué es lo que me genera? Todas esas cosas, ¿cierto? Otra pregunta podría ser, ¿qué me pasa a mí? Agarrar el celu ya ni siquiera para scrollear en Instagram, agarrar el celu para jugar jueguitos súper dopamínicos y hechos para como un casino, digamos, de que vos entrás y no terminás más de jugar y de jugar y jugar, y son juegos re boludos que vos tenés que encastrar cositas nomás, y es como que el Candy Crush, por ejemplo, perdón Candy Crush, pero te maté. Y todo ese estilo de juegos que encima tienen publicidad, y en esa publicidad te aparecen más juegos del mismo estilo y te enganchás y no terminás más. Si te despertás a la mañana y lo primero que haces es agarrar el celu, o si te acostás a la noche y lo último que haces es agarrar el celu, son signos, si no digamos, puedes soltar el celu ni siquiera para ir al baño, todo lo que haces, si comes con el celular, si te lavas los dientes con el celular, si de alguna manera estás 24/7 pendiente al celular.
y algo también a veces estar scrolleando sin estar prestando atención, o sea, como esto de estar pasando historias o reels tipo en modo automático, que no estás ni haciendo otra cosa ni prestando atención. Otro signo de si estamos intoxicados de dopamina es no poder hacer una sola cosa a la vez. Estamos como mentalmente con 1000 pestañas abiertas, y si estamos en la compu o el celular también con 1000 cosas a la vez. Otra de las cosas donde se nota mucho que estamos intoxicados con dopamina es que no podemos, como les decía al comienzo, mirar una película y no tocar el celular. O sea, estamos con la película en la pantalla y agarramos el celular a cada rato. O cuando estar en la mesa y agarrar el celular a cada rato. No poder mantener una conversación con alguien sin agarrar el celular. O lo más básico de lo más básico, no poder aburrirnos. Pasa mucho por ahí, te vas a hacer trámite, tenés que ir al doctor a esperar y no poder estar en silencio, aburridos, digamos, y tener que agarrar el celu. O sea, son claros ejemplos no tener tiempos muertos, digamos. No tener tiempos muertos, digamos. Es como que sí o sí necesitamos estar haciendo algo. Y cada vez más y más y más. Y es el claro ejemplo de que necesitamos explotar los receptores de dopamina para vivir, digamos, para subsistir. Y estos son algunos ejemplos como más generales, pero también hoy tenemos muchas otras adicciones. Los casinos online, todo lo que es los juegos y las apuestas, todo lo que es el consumo de pornografía, todo eso también es súper dopaminérgico y también genera esta intoxicación, que es esta dependencia, y sobre todo lo que más genera esta dependencia a la dopamina en nuestro tiempo es que estamos expuestos a un montón de estímulos que liberan dopamina pero que no son naturales. Entonces yo me expongo en las redes, en videos, en un montón de cosas, a estímulos que son artificiales y que me generan estos picos de dopamina, y después cuando estoy en mi vida normal, digamos, en mi cotidianidad, un día normal de ir al trabajo, de ir al estudio, de compartir con mi familia, se vuelve aburrido. O sea, como que uno necesita más, o siente que es vacío, o siente que de alguna forma es triste tu vida, pero en realidad porque estás tan acostumbrado a los estímulos supranaturales que los estímulos naturales ya te son llanos o vacíos, digamos. En realidad tiene que ver con esta intoxicación. Y todas estas actitudes, estas acciones, estas cosas cotidianas ya hoy por hoy en la vida de todo el mundo, ¿qué consecuencias nos traen a nuestra vida? Que ese es un poco la gran pregunta, ¿cómo salir de este loop? Porque ¿cuáles son las consecuencias que tiene este loop en nuestra vida? Y enumeramos algunos ítems, aunque seguramente hay muchos más. Enumeramos algunos ítems que nos parecieron importantes. Y el ítem número 1 tiene que ver con esto que hablábamos del círculo vicioso, de la adicción y la dependencia que esto genera en nuestra vida. Y por ende, la falta de libertad. O sea, mientras más adictos somos, menos libertad tenemos para elegir, para decidir sobre nuestra vida, porque estas dependencias nos condicionan. Sí, o sea, esto que decía, si no tengo wifi, ¿qué hago? Si me quedo sin celu, me muero. Si no puedo superar el nuevo nivel del jueguito, va generando cada vez más dependencia, por ende más esclavitud. En estos ítems que fuimos compartiendo, tomamos mucho de este libro que es sobre Dios de Byung-Chul Han, un pensar con Simone Weil. Es un filósofo surcoreano y cuenta algunas de las crisis religiosas, por qué se dan en nuestro tiempo. Y me gustaría leer un fragmento en relación a esto de la esclavitud, que dice, con respecto a esto: la digitalización del mundo, de la vida, demuestra igualmente que el ser humano se convierte en esclavo de su propia producción. La digitalización, que nos promete más libertad, no produce a fin de cuentas sino una cárcel panóptica. Nos volvemos dependientes de las sustancias digitales. Así somos adictos a estímulos que arrasan nuestra atención.
La consecuencia es la sociedad de la adicción. La libertad cede ante la adicción. Aunque estamos convencidos de que somos libres, en el fondo nos movemos tambaleantes de una adicción a otra, de una dependencia a otra. Así que esto que trae el autor es muy propio de nuestra época, la época de la digitalización, de la hiperconexión y el consumo, nos lleva a esta esclavitud, en la cual nos venden la libertad, pero en realidad estamos siendo más esclavos que nunca, más esclavos que incluso dice, porque hace el diálogo con esta autora que es Simone Weil, que es más de la época industrial, que ahora somos nosotros nuestros propios esclavos y nuestros propios amos. O sea, esto de antes del trabajador y el dueño de la fábrica pasa a internalizarse en esta época neoliberal y nosotros somos nuestros propios amos y nuestros propios esclavos, digamos, en esto de estar metidos en estos círculos viciosos. Y encima lo más heavy que hay en esta cadena actual, digamos, de círculos viciosos es que todo está conectado. Hoy por hoy, fíjate que vos estás hablando un tema, la típica, vos estás hablando un tema, entras en Instagram y entre las historias, pum, te salta una publicidad referida a algo que estabas hablando, digamos, para comprar, por ejemplo. Y entras ahí en ese loop de compras compulsivas, de querer comprar cosas que no necesitas, pero está en oferta y está bueno y bueno, y querés comprar. O si no, después en esa seguís también en las historias de Instagram, pum, te aparece un jueguito, me pasa. Entras al jueguito y ahí entre las mismas publicidades del jueguito te aparecen otro parecido y seguís. Es como un loop sin fin que no para, digamos, y no sos libre, digamos, no tenés tiempo para hacer las cosas. Tanto te cuesta, o me pasa a mí, de que digo, tanto me cuesta hacerme tiempo para hacer cosas que tengo que hacer o que quiero hacer y pierdo, si miramos la cantidad de horas que pierdo en el teléfono en Instagram nomás por semana, es como que, che, tenés un montón de horas al pedo que tiraste en nada, digamos. Entonces, ¿sos libre o sos esclavo de todo eso? Sí, miedo. Si ponemos el resumen de nuestras horas en pantalla, los invito a que lo hagan. Busquen el resumen de sus horas en pantalla y realmente asusta la cantidad de tiempo que pasamos en el teléfono. Bueno, la segunda consecuencia de esta intoxicación de dopamina tiene que ver con el déficit o la pérdida de la atención. Y esto provoca dos grandes dificultades. Por un lado, la dificultad en la relación con Dios y por otro lado, la dificultad en la relación con los otros. En relación a esto, el autor Byung-Chul Han propone que esta crisis de religión en nuestra época no tiene que ver con que hayan perdido validez el contenido de la religión, ni que Dios haya cambiado, sino que tiene que ver más bien con factores estructurales de nuestra época. Y en eso dice que no ha muerto Dios, sino que ha muerto el hombre al que Dios se le ha revelado. Y que esto tiene que ver con que el hombre actual, el hombre en nuestra época, ha perdido la capacidad de atención, que es lo que nos hace poder conectarnos y poder encontrarnos con Dios. Entonces... tal cual, o sea, pasa literalmente cuando te querés sentar a leer la palabra o a hacer tu oración personal o meditar, ni siquiera tratar de orar, solamente meditar, estar en silencio, es imposible. Te empezás a acordar de todas esas cosas que tenés que hacer y no hiciste, te empezás a decir, bueno, tengo que hacer esto, te acordás de que tenés que mandarle mensaje a andar a saber quién, te acordás de que tenés que pagar las cuentas, todas esas cosas que vos decís están en tu cabeza pero no las prestás atención y en ese momento que tenés que enfocar tu atención en otra cosa empiezan a llegar y obviamente se dificulta poder hacer ese silencio para poder hablar con Dios o ni siquiera o escucharlo, digamos. Uh-huh. O sea que cuando rezamos, cuando oramos, cuando tenemos que encontrarnos con Dios, es obligatorio poder prestar atención. Entonces, es importante esto que decías porque nuestra percepción
está tan acostumbrada al consumo, a la hiperconexión, está tan acostumbrada a recibir estímulos constantemente que es muy difícil cultivar esta habilidad de prestar atención. O sea, y es muy difícil poder tener esta cualidad contemplativa que requiere poder encontrarnos con Dios. Y en esto dice algo muy interesante también, que si prestáramos mayor atención, veríamos a Dios en todo. Qué loco, digamos, que en realidad nuestra desconexión con Dios o la ausencia de Dios en nuestro tiempo en realidad no tiene que ver con que Dios se haya ido, sino que nosotros perdimos esta habilidad o esta cualidad de atención, de prestar atención para poder encontrarnos con Él. Y en esto que vos decías también, de poder hacer silencio, digamos, de poder hacer el silencio y prestar atención para poder encontrarnos con Dios. Y en eso, muy conectado también el poder conectarnos con los otros. O sea, esto que decías, el poder prestar atención a otro, el poder hacer silencio para escuchar, el poder desconectarnos de lo digital para conectarnos físicamente o presencialmente con las otras personas, también empieza a ser una dificultad. El poder prestar atención, el no disociar cuando alguien me está hablando, el poder prestar atención a una conversación que dure más de un minuto como duran los Reels o los TikToks. Al comienzo de todo esto de la época de las redes era más común escuchar de que los padres le reten a los hijos porque están en la mesa con el teléfono o porque están hablando y tienen el teléfono. Y ahora llegamos al punto en que no sé si los hijos le retan a los padres, pero también hasta los padres están en la misma situación, digamos. O sea, ya todas las generaciones están dentro de ese mismo problema de no poder estar en una atención plena, en una conversación o en un compartir. A veces un compartir en silencio ya ni siquiera eso, digamos. No te estoy diciendo de que necesites hacer una conversación y poder hablar, digamos. O sea, ese es otro de los síntomas también de que te molesta el estar en silencio, digamos. Bien, y bueno, y esto, por ejemplo, es algo que hoy también lo traen las terapias de tercera generación de psicología, esto que vos traías de la atención plena, el poder cultivar la atención plena, el poder prestar atención al aquí y ahora para poder estar más conectados y a la vez mejorar nuestros síntomas de ansiedad, de estrés, nuestra desregulación emocional también. Bueno, creo que acá me adelanté un punto que tiene que ver con otra de las consecuencias, en realidad están todas muy interrelacionadas, que tiene que ver por ahí con las enfermedades físicas o psicológicas que genera esta intoxicación de dopamina, digamos. Y una de las principales es nuestra época que está marcada por la ansiedad, por la depresión, por los índices de suicidio, por la vida sin sentido y que de alguna forma tiene que ver por ambas cosas, por la adicción y la esclavitud que hablábamos anteriormente, esta pérdida de libertad y también por esta pérdida de atención que me desconecta de Dios y me desconecta de los otros, digamos. Entonces ahí van creciendo estos síntomas psicológicos, o sea, y hoy los antídotos o los tips o los recursos psicológicos para trabajar esto tienen que ver con poder estar presente en el aquí y ahora, poder aumentar mi autoconciencia, para poder aumentar mi autodominio, para poder regular mis emociones tengo que aprender a registrar qué siento y cómo voy a registrar qué siento si no puedo prestar atención. Eso es algo clave, digamos, o sea, el poder entender qué es lo que estoy sintiendo y poder nombrarlo, ponerle nombre, o sea, me pasa mucho que conozco muy pocas personas que de verdad sienten o entienden lo que sienten en realidad y pueden comunicarlo. Porque, bueno, eso ya es otra historia otra vez, digamos. Pero el estar tan disociados de la realidad misma propia porque nuestra atención está en otro lado o no está directamente. Y yendo también por ese lado el tema de la parte, las consecuencias físicas, ¿cierto? Que hablábamos de esto de, por ejemplo, que en el relato del inicio, el de dormir tarde y tener que levantarte temprano o trasnochar y todas esas cuestiones de mala conducta del sueño, si se quiere. Todas las repercusiones físicas que tienen, justo el otro día veía un video que decía que dormir 6 horas o menos es igual o peor que no dormir por 24 horas y sabemos todas las consecuencias que eso tiene para el cerebro
propio. Y así ir acumulando encima, o sea, las horas de sueño que uno pierde, nunca más las recupera, digamos, y ya el cerebro se deteriora y todo el cuerpo se deteriora en general. Yendo también al tema de las comidas, por ejemplo, de consumir tanta comida chatarra o consumir tanto ultraprocesado, consumir tanta azúcar, tiene todas sus consecuencias extremadamente comprobadas ya en enfermedades de diabetes, celiaquía, no sé, se me ocurren otras más, pero infinito. A mí me pasa que como mucha chatarra seguida, tengo problemas de estomacales, gastroenteritis o problemas del hígado y ya me genera un malestar en la semana o duermo mal y ya empiezo a rendir mal y es como que todo va sumando, se va incrementando. Es como un dominó, digamos, que las piezas empiezan a caer una tras de otra. Y es como que, bueno, si uno no ordena, no empieza a ordenar, obviamente, con lo que decíamos hoy, el mismo ejemplo que con el Instagram, que entras en uno y es como que vas haciendo clic en link y se van abriendo pestañas y cada vez más vas cayendo en ese loop, en esa bola que se hace gigante y no la puedes parar. Y sí, en esto las dificultades sociales, el aislamiento que genera, el sedentarismo, digamos, también, bueno, el estar todo el día trabajando o pegados al celular o mucho tiempo sentados, como un montón, o sea, estamos nombrando algunos ejemplos, pero seguramente hay muchísimos más. Y ya hoy la ciencia se para firme frente a todo esto, ya empiezan a hablar un montón de autores, un montón de médicos, hay un montón de estudios comprobados, así que bueno, es una amplia gama. Y el último punto, que también está intrínsecamente conectado con todos los demás, tiene que ver con este vacío, con este sinsentido, con esta insatisfacción constante y de alguna forma con esta pérdida o desconexión de nuestro pensamiento crítico, de nuestra capacidad de razonamiento, de pensamiento crítico y de búsqueda. Y esto también es uno de los puntos que trabaja el autor que les mencionaba, y habla mucho de esto, de cómo de alguna forma en esta pérdida de hiperconexión nuestro pensamiento se embota y se vuelve plano, o sea, perdemos la verticalidad, dice, como al perder nuestro pensamiento está íntimamente relacionado con nuestra atención. Y si nosotros perdemos nuestra atención, vamos perdiendo nuestra capacidad de pensar y de razonar críticamente. Por ende, vamos perdiendo un poco nuestra verticalidad o nuestra, de alguna forma, nuestra capacidad de poder interiorizar o profundizar en ciertos temas. Sí, y por ahí pensaba mucho en el tema en nuestros episodios anteriores en donde hablábamos acerca de estas preguntas importantes de la vida, sobre dónde buscarlas. Bueno, ¿qué preguntas importantes en la vida nos vamos a hacer o qué respuestas vamos a buscar si no podemos prestar atención? Si no podemos hacer silencio para escuchar las respuestas que Dios tiene, o si no podemos profundizar en ciertos contenidos, ¿sí? Si no podemos prestar atención para leer a Dios y para leer o para profundizar o usar o consumir contenidos de mayor calidad. Y en eso, al perder nuestro pensamiento crítico, también perdemos un poco esta conexión con la trascendencia, digamos, con lo más profundo o superior, podríamos decir, de la vida. Y la autora Simone Weil dice que la atención es como la palanca del alma, ¿sí? Que nos eleva a lo que es superior en el ser. Entonces, mientras más atención prestamos, mientras más cultivamos nuestra atención, más podemos de alguna forma ir trascendiendo a dimensiones superiores de nuestro ser, digamos, trascendiendo, pero a la vez como profundizando, podríamos decir, en estos términos que venimos hablando. Entonces, es una consecuencia directa perder esta atención. Perdemos nuestra capacidad de pensamiento, nuestra capacidad de razonamiento crítico y por ende nuestra vida se va vaciando de sentido. O sea, cada vez tenemos menos sentido, menos satisfacción, cada vez le encontramos como la vida empieza a tomar este sinsabor. Y pasa lo que veníamos hablando de vivir en una superficialidad, en un piloto automático, es que como que nunca avanzamos a algo más de lo que vivimos, ¿se entiende? No sé si me explico.
Es como que caminamos porque tenemos que caminar y nada más. No nos cuestionamos nada, no nos preguntamos nada y como que seguimos respirando. Bien, y entonces la pregunta es, ¿queremos vivir así? ¿Queremos realmente seguir en este loop de esclavitud, de adicción, de falta de atención, en esta vida superficial y carente de sentido, vacía? ¿O queremos realmente poder cultivar una vida más honda, más profunda, con mayor libertad, con mayor atención, que nos permita mayor conexión con Dios, pero también mayor conexión con los otros? Entonces, yo al menos quiero la segunda, aunque reconozco 100% que estoy metida en el loop. Y que nos cuesta un montón salir. Y una de las propuestas que nosotros traemos acá en este sentido para tratar de salir es justamente hacer un ayuno de dopamina. Lo habrán escuchado por muchas partes. Y cuando veíamos esto y preparábamos esto, se me venía a la mente, digamos, en la comunidad en la que nosotros estamos, se suele hacer todavía, pero no tan seguido, hubo una época en donde cuando yo empezaba a mi caminar, todos los viernes de todos los meses, digamos, o sea, semanalmente, digamos, se hacía un ayuno de comida, ¿cierto? Desde la mañana hasta la noche, cuando se cerraba con la misa de las 20, digamos, por lo general. Y era como, bueno, la idea era trabajar en la voluntad, trabajar lo que yo entendía. Capaz que me decían una cosa, pero lo que yo registraba era que era para trabajar en la voluntad y en el dominio, ¿cierto? Y yo lo hacía porque en ese entonces estaba bastante como convencido de que, bueno, era lo que me decían de que tenía que hacer, pero bueno, lo obedecía, digamos. Pero es como que esas cosas, o sea, ahora que lo pienso, es de esas cosas que hacemos, que nos inculcan por tradición en la iglesia y que por ahí no le entendemos mucho cuál es el sentido o cuál es el trasfondo, digamos, y lo hacemos nada más porque hay que hacer, ¿cierto? Y ahora que lo veo desde este lado, bueno, es justamente un ayuno de dopamina, de, bueno, empezar a dominar eso que nos hace esclavos, justamente, ¿cierto? Entonces, la idea de un ayuno de dopamina sería, por ejemplo, podés arrancar por un día, 24 horas, no entrar a las redes sociales. O otro día haces, no sé, 24 horas o una semana, vos le vas poniendo los días, siempre acuérdense de no agarrar y querer hacer 30 días sin comida chatarra, sino que, bueno, ir disminuyendo o hacerlo en periodos más cortos en donde uno sepa de que pueda con la voluntad tratar de superar ese desafío, ¿cierto? Y ahí empezar a trabajar ese punto, cada uno en donde sienta de que pueda y que esté más o tenga ese problema, ¿cierto? Por ahí ni siquiera es tanto necesario esto de hacer un ayuno en sí, sino que también permitirse también como que aburrirse o pasar tiempo en silencio, es decir, no solo privarse, sino que también darse, digamos, privarse de cosas que generan picos de dopamina, pero también aumentar esas cosas que hacen de que la dopamina se estabilice. Por ejemplo, esto que le decía, aburrirse o salir a caminar, leer un libro, escribir, son cosas que hacen de que la dopamina, esa base de la que hablábamos, se regule y se mantenga. Bien, y esto del ayuno de dopamina no es algo que lo estamos inventando nosotros, ni tampoco es algo que surgió recién en nuestra época, sino que, como les decía hoy, hay muchas cosas que ya la tradición de la Iglesia Católica nos trae y nosotros por ahí lo aplicábamos sin entender. Y fíjense que San Ignacio de Loyola hablaba del agere contra, que es justamente hacer la contra, es decir, hacer aquellos que, o sea, llevarle la contra a lo que nos gustaría hacer. No como una mortificación y como un sufrimiento, sino que porque sabemos de que eso nos va a llevar a algo mejor o a obtener una recompensa más grande, ¿sí? Rezando y preparando este capítulo, nos venía esta cita bíblica que les voy a leer.
Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y esa es la invitación que nos hace Dios con este capítulo y en este día. Sea donde sea que lo estés escuchando, la idea es esa. Vos te animás a identificar cuál es tu bucle en el que estás atrapado, te animás a salir de ese bucle, de esa esclavitud. Te dejamos esa pregunta para que lo trabajes en esta semana y hasta el próximo capítulo que saquemos, y lo sigas trabajando en ese journaling que hablábamos, en ese diario personal, para que este proceso de metanoia siga dando frutos. Que esta pregunta siga resonando y sigas profundizando, acordándote de esto, prestando atención y profundizando en este pensamiento crítico, ¿sí? Profundizando en cuál es esta esclavitud de la cual hoy Dios quiere liberarte, porque te está llamando a vos que estás cansado y agobiado de estar constantemente viviendo en este loop, en esta esclavitud. Te está llamando a salir, te está llamando a ir hacia Él, a buscarlo, porque te quiere libre y feliz. Jesús no quiere verte viviendo una vida de esclavos, no quiere vernos viviendo una vida de esclavos de estas pasiones, de esclavos de esta dopamina, de esclavos de esta digitalización. Nos quiere libres y plenos. Entonces, volver a hacerte esta pregunta. ¿Cuál es el bucle que te está esclavizando y querés romper? Y esto fue todo el capítulo de hoy, así que nos vemos la próxima. Gracias por acompañarnos como siempre. Chau, chau. Gracias por quedarte hasta el final de este episodio de Proyecto Metanoia. Y desde donde nos estés escuchando, podés dejarnos tu comentario sobre el episodio. Nos encanta leerte y saber qué te resonó, qué preguntas te quedaron o qué temas te gustaría que profundicemos. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, que vamos a dejar en la descripción, donde vamos a estar subiendo reflexiones, contenidos y novedades. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo pensar, te incomodó o encendió una pregunta dentro tuyo, entonces este espacio ya cumplió su propósito. No te guardes esto solo para vos, compartilo con alguien que quieras. A veces una conversación, una pregunta o una palabra a tiempo pueden cambiar una vida. Nos encontramos en el próximo episodio. Seguimos buscando y animándonos a ir más allá.